Bueno, mirando hacia ahí. Alisa, Angie, Mirna, Noelia, Ruth, Lourdes. Ya no viene más, ¿verdad? ¿Quién no va a hablar luego? Todos rindieron, ¿verdad? O alguien no rindió acá. Todos hicieron un par de puntos, si no me equivoco. Bueno, la clase anterior estuvimos hablando sobre los hongos y ahora vamos a pasar ya a la parte final que sería lo que es la parasitología. Ya hablamos de las bacterias, ya hablamos de los virus, ya hablamos de los hongos. Nos queda netamente lo que es parasitología. Nos quedan creo que 3 clases. El próximo creo que no hay porque es feriado. Después creo que queda este y otro más de hoy en 15. De- este sábado lo que creo que no tenemos clase. Sí, el 15. El 15. No, falta todavía para realizar. Ustedes rinden otra cosa. Otra cosa rinden. Ah. Pero se llaman la igual no se les rendir. ¿O no? Lo saben. Para mí que igual no me suena. No. Y el otro sábado se va a hacer. Tenemos segunda hora. Primera hora. No, ya no. Bueno, y entonces hoy vamos a hablar de lo que es la parasitología. Esta primera parte es netamente de algunos conceptos que tenemos que manejar. Después, en la segunda parte, sí ya vamos a estar hablando de algunos parásitos, algunas patologías que ocasionan. Entonces, nosotros tenemos que saber que la parasitología es una ciencia que estudia justamente la relación que va a existir entre organismos que son parásitos. ¿Por qué son parásitos? Porque necesitan de un huésped para justamente sobrevivir y para poder conseguir sus alimentos, poder reproducirse. Entonces, esa relación se va a caracterizar, ¿verdad?, por una asociación puede ser de dos o más especies inclusive, en donde uno puede vivir o dentro de ese huésped o puede vivir sobre también. Los que viven dentro generalmente son los parásitos. Por ejemplo, ahí tenemos los parásitos que generan enfermedades gastrointestinales,
Tenemos ahí, vamos a hablar en la próxima clase de la entamoeba, el ascari, de la tenia. Y los que viven sobre generalmente son los ectoparásitos, que generalmente son los ácaros. ¿Verdad? Tenemos ahí el Demodex, tenemos ahí lo que es el famoso pique, ¿verdad? Tunga penetra. Tenemos el del ácaro también de la sarna, ¿verdad? Que son también parásitos. ¿Por qué? Porque necesitan de un huésped, en este caso, o sea, puede ser humano, puede ser animal también, pero lo que a nosotros nos importa es en los humanos, para poder justamente obtener sus alimentos, poder sobrevivir y poder así completar su ciclo, o sea, poder reproducirse y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es un parásito? Es un organismo que vive sobre o dentro de un organismo que se conoce como hospedador, huésped también, ¿verdad? Del cual obtiene nutrientes y también su protección justamente para poder reproducirse, o sea, poder crecer, poder reproducirse, poder obtener todos los alimentos justamente a partir de lo que es también la nutrición en sí, ¿verdad? De ese huésped. Hay diferentes tipos de parásitos que generalmente se pueden clasificar entre protozoos. Dentro de los protozoos nosotros podemos tener hemoparásitos, que son los parásitos que afectan la parte, lo que es la sangre en sí, como dice su nombre, hemoparásito. Tenemos ahí el plasmodium, que es el parásito que causa lo que es la malaria. Ahí tenemos la leishmaniasis, tenemos la toxoplasmosis, que son todos hemoparásitos. Luego tenemos otro tipo de protozoos, como les dije hace rato, que son los que afectan la parte gastrointestinal. Ahí tenemos la Giardia, tenemos la entamoeba coli, entamoeba histolítica. Después tenemos también los helmintos, que son los famosos gusanos, nosotros conocemos. Podemos tener tres tipos, ¿verdad? Los nematodos, los cestodos y los trematodos. Los nematodos son los famosos gusanos que tienen forma cilíndrica, en forma que son circulares, o sea, tienen forma de cilindro, parecen fideos. Ahí tenemos el ascari, por ejemplo, que es el más conocido. Tenemos los cestos, que son los gusanos que son planos en forma de cinta, o sea, como la famosa cinta adhesiva, ¿verdad? Son así de planos, pero son largos. Ahí tenemos, por ejemplo, la tenia, ya sea la tenia solo, tenia saginata, que son la famosa solitaria. Y después tenemos los trematodos, ¿verdad? Que son también gusanos planos, pero que son planos no alargados, sino que son como una hoja de una planta. Y ahí, por ejemplo, el más común, el más conocido es la fasciola hepática. Nosotros tenemos que saber que los parásitos pueden causar enfermedades que van a ir variando de la severidad dependiendo de qué tipo de parásito sea, dónde afecte o qué parte del cuerpo afecte. Ahí podemos tener síntomas muy graves como también síntomas leves. Si es, por ejemplo, en la parte de la piel, capaz los síntomas sean un poco más leves en el caso del pique, de la sarna. Y después tenemos obviamente otros parásitos que sí pueden afectar con lo que es la vida de la persona. Principalmente tenemos ahí los hemoparásitos que afectan lo que es la parte de la sangre. Tenemos ahí la malaria, que es una enfermedad que por suerte acá en Paraguay hace mucho no tenemos, pero tenemos también ahí, entrar también en ese grupo, la leishmaniasis, por ejemplo. Y dependiendo de qué tipo de leishmaniasis también, si es visceral, si es mucocutánea o si es lo que es la piel en sí. El diagnóstico de este tipo de enfermedades se va a basar netamente en lo que es la identificación, ya sea del parásito, de la forma, de la distinta forma del parásito, de sus huevos o de sus larvas, ya sea en la sangre, en las heces, en la orina o en algún tipo de tejido. Generalmente se hace o se diagnostica ahora por microscopía dentro del laboratorio, por microscopía, se puede hacer por biología molecular, se puede hacer por algún tipo de cultivo,
por algún tipo de técnica cero o pruebas serológicas también. Y el tratamiento también siempre va a ser específico dependiendo de qué tipo de parásito sea. Hay algunos, obviamente, antiparasitarios que afectan o actúan o tienen un amplio espectro, pero hay otros sí que son específicos para cada parásito. Algunas definiciones que vamos a ir tocando. Primero que nada es la simbiosis, que es la forma en la que los individuos de diferentes especies se van a relacionar entre sí. Hay también distintos tipos de relaciones. Eh, Hay algunas relaciones en donde solamente uno sale beneficiado, hay otras relaciones en donde ambos salen beneficiados y hay otro tipo de relaciones en donde ninguna de las dos partes sale beneficiado ni sale perjudicado, o sea, uno sale beneficiado y el otro no sale beneficiado ni tampoco sale perjudicado. Y esos tipos de relaciones van a ser el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. Ahí en el mutualismo tenemos, por ejemplo, una relación en que ambas especies se van a ir beneficiadas a partir de la relación que van a estar estableciendo. Eso no netamente se basa o se encasilla en lo que es la parte de los parásitos, sino que también se puede extrapolar a lo que es la vida cotidiana en sí, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la relación que tienen, por ejemplo, las abejas con las flores, que las abejas necesitan del polen para poder conseguir sus alimentos y las flores necesitan de las abejas para poder reproducirse, ¿verdad? Para que puedan llevar el polen en sí también por sus patitas y vayan en otras flores y así se pueda reproducir en sí. Entonces ambos salen beneficiados en ese sentido. Luego tenemos el parasitismo en donde sí uno sale beneficiado y el otro sale perjudicado, que es la relación que tenemos nosotros con la mayoría de los parásitos que pueden llegar a ocasionar un tipo de enfermedad en nosotros. Ahí tenemos, como les dije hace rato, la malaria, o sea, el plasmodium, tenemos la leishmaniasis, la toxoplasma, la giardia, la ascaris, en donde ellos necesitan de lo que nosotros consumimos, de nuestros nutrientes, para justamente poder crecer y poder reproducirse. Y luego tenemos el comensalismo, ¿verdad? Que en esta relación solamente uno de los individuos se ve beneficiado, mientras que al otro, ¿verdad? No le ve afectado, o sea, no le afecta para nada, no le hace mal, no le hace bien. Ahí, por ejemplo, tenemos un tipo de relación común, es el de los pájaros con los árboles, ¿verdad? Que los pájaros hacen su nido en los árboles, y a los árboles no le afecta, o sea, no le beneficia ni tampoco le afecta que haya un nido de pajaritos ahí en el árbol. Luego tenemos el de huésped, que en biología se llama huésped, hospedador u hospedante, a aquel organismo que alberga en su interior o lo porta sobre sí, porque dijimos hace rato que un parásito puede estar o dentro o sobre otro individuo, y puede ser un parásito, puede ser un comensal o puede ser también un mutualista. Los tipos de huésped, vamos a tener distintos tipos. Se llama, y el primero es el huésped primario, es el más importante. ¿Por qué? Porque en el huésped primario generalmente se desarrolla la mayor parte de lo que es la existencia de ese parásito y sobre todo en sí el crecimiento y su desarrollo en sí. Y el secundario ya es el que alberga el parásito en la fase, es netamente en lo que es la fase inicial de su crecimiento en sí. Es muy parecido también a otro concepto que vamos a ver acá, que es en función a su utilidad. Tenemos el hospedador definitivo, el intermediario y el paratécnico. Ahora, cuando hablamos del el hospedador o huésped definitivo, vamos a estar hablando de un ser vivo que va a ser indispensable para para la vida en sí del parásito. Tiene esta etapa de lo que es el parásito en sí. Entonces, es de contagio, de poder, de que ese hospedador pueda ir contagiando a otras personas, ya sea si es, por ejemplo, un parásito que afecta la zona gastrointestinal, bueno, por las heces uno va a ir expulsando los huevos o los quistes en el caso
que sea alto y eso se va a poder ser una fuente de contagio para otras personas. Luego tenemos el hospedador intermediario, que es un hospedador que es también igualmente imprescindible, ¿verdad? Para lo que es la vida o el ciclo vital de un parásito, donde generalmente en este tipo de anfitriones o hospedador se desarrolla una fase intermedia, una fase larval o juvenil en sí, ¿verdad? De lo que es el parásito, que generalmente son las fases en donde el parásito puede ingresar dentro de otro o puede ingresar dentro de lo que es el hospedador definitivo. Y luego tenemos el hospedador paraténico, que es el ser vivo que sirve netamente como refugio temporal y también de vehículo para acceder justamente a lo que es el definitivo. Dentro del hospedador paratécnico, el parásito no va a crecer, no va a evolucionar, no se va a reproducir. Entonces no es imprescindible para lo que es el ciclo de vida, ¿verdad? De ese parásito, pero sí va a aumentar bastante las posibilidades de supervivencia y de transmisión de este parásito en sí. El reservorio se refiere, ¿verdad?, a un huésped, un animal o un humano que va a albergar a un patógeno y va a servir netamente como fuente de infección para otros individuos. Ahí, por ejemplo, tenemos los perros, ¿verdad?, que son un reservorio para, por ejemplo, tenemos la Toxocara canis, tenemos lo que es la leishmaniasis, ¿verdad?, que afecta a los perros, pero también es un reservorio en sí, porque es una fuente de contagio, la cual nosotros también podemos llegar a contagiarnos por la leishmaniasis. Tenemos los gatos, que son reservorios de la toxoplasmosis, el toxoplasma gondii, que también es una enfermedad que a nosotros nos puede llegar a afectar. Los vectores son organismos vivos que generalmente transmiten una infección a otro ser vivo y se pueden dividir en dos tipos principales: los que son biológicos y los que son mecánicos. Cuando hablamos de biológicos, como dice su nombre, vamos a hablar de seres vivos. Ahí tenemos los mosquitos, tenemos las garrapatas, ¿verdad?, que son generalmente invertebrados, que pueden llegar a transportar a estos patógenos. Entonces transportan a estos patógenos dentro y una vez que se van y pican a una persona, pueden estar inyectando este tipo de parásitos por medio de lo que es su saliva o por las secreciones, ¿verdad?, que tiene en la parte de su boca. Y luego están los mecánicos, que son, por ejemplo, las moscas. Ustedes van a decir, pero las moscas no son también seres vivos, son seres vivos, pero la forma en la que tienen de transmitir las enfermedades no es la misma que las de las garrapatas y los mosquitos, que tienen que picarle a una persona para poder transmitirle, sino que las moscas más bien, se va una mosca, hay una materia fecal de un gato, se posa sobre esa materia fecal y se le pega un quiste de una toxoplasma o varios quistes de la toxoplasma. Esa misma mosca se va y hay un pan, ahí se posa en esa mesa. Posa la patita, se queda el quiste de toxoplasma en el pan. Entonces yo tengo que agarrar, tengo que comer ese pan y ahí yo me estoy contagiando. Por eso se considera un vector mecánico en sí, ¿verdad? Porque recogen del suelo, de las heces o alguna otra fuente, a los patógenos y los llevan, ¿verdad?, indirectamente al cuerpo en sí. ¿Se entendió hasta acá esta? Voy a pasar al siguiente.
Después creo que vamos a tener química, orgánica e inorgánica. Ah, sí. Ese, ese ya le digo lo que es. Sí, sí, va a ser. No, cuando no había dos materias, y de esas dos materias. Esa materia sí es horrible. ¿Qué le voy a mentir? Y es tedioso porque es química orgánica e inorgánica y para no mezclar y eso, para saber la estructura y eso es todo un tema. Pero bueno. Eh, pasamos ya, vamos a ir entrando en los distintos tipos de parásitos. Vamos a entrar primeramente en los hemoparásitos. Cuando hablamos de los hemoparásitos, hablamos de una categoría de organismos que, como dice su nombre, afecta a la sangre, o sea, que necesitan sí o sí de las células de la sangre para justamente poder completar su ciclo de vida. Entonces, la presencia de este tipo de organismos nos va a dar lugar a un montón de tipos de enfermedades y problemas de salud que van a ir desde síntomas que son leves hasta, ¿verdad? Inclusive nos puede llegar a causar la muerte o generarnos muchas secuelas ya de por vida. Entonces, la identificación y el tratamiento adecuado de este tipo de enfermedades va a ser fundamental para controlar justamente lo que es la infección y el saber también cuáles son los focos, cuáles son los reservorios los distintos de estas enfermedades nos va a ayudar a saber cómo controlar, ¿verdad? Un brote, ¿verdad? De este tipo de enfermedad. Tenemos primero que nada lo que es el plasmodium, que es un protozoo, que es un parásito, que es un protozoo que es el parásito que afecta o que causa lo que es la enfermedad de la malaria, que lo que hace este parásito es sí o sí tiene que ingresar dentro de los glóbulos rojos para poder reproducirse y se va reproduciendo dentro de lo que es el glóbulo rojo. Llega un momento dado que hay tanta cantidad de parásitos dentro del glóbulo rojo que rompe, que destruye ese glóbulo rojo y todos esos parásitos salen, ¿verdad? Salen al exterior y se van e infectan otros glóbulos rojos. Y así sucesivamente. Ahí como se ve en la imagen, todos los círculos que son rosaditos con estos que no tienen nada son los glóbulos rojos normales. Todo esto. Y todos estos que tienen el hilita adentro son los parásitos, que es el plasmodium. Hay distintos tipos otra vez de plasmodium dependiendo de su morfología. Este, por ejemplo, el vivax porque parece un anillo. Hay uno que parece un circulito y parece que tiene su núcleo, parece la piedrita en sí del anillo. El organismo que transmite, el mosquito que transmite este tipo de enfermedad, este tipo de parásito, es la anófeles. Ahí tenemos un poco la comparación entre lo que es el anófeles y el Aedes aegypti, ¿verdad? Que es el que más conocemos. El anófeles es el más marroncito. Y el otro sabemos lo que es negro con las patitas, ¿verdad? Blancas, con las rayas blancas. Hay 5 especies de plasmodios que pueden llegar a causar malaria. En el humano, el más común es el Plasmodium vivax, que es justamente el que estábamos viendo. Tenemos después el Plasmodium ovale, el Falciparum, ¿verdad? Que es el que generalmente produce una enfermedad mucho más grave.
El malaria y el Knowlesi también, que son mucho más, son poco comunes, son más comunes esos, ya sea en la India, en la parte de Asia o también en África. Pero acá en América generalmente el Vivax y el Falciparum son los que más hay, pero más en la parte de lo que es el zona, en la parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Surinam, Guayana y cosas así. Eh, Como les dije hace rato, este es el Plasmodium vivax que parece un anillo, circulito, una esfera y con la piedrita, ¿verdad? Que va a ser el núcleo. Ese es el Plasmodium vivax que es el más común entre todos. Acá en Paraguay, por suerte, ya hace más de 10 años que no hay casos. Suele haber uno o dos casos, pero que vienen de afuera, de gente que viene, qué sé yo, se fue a África o se fue a Colombia, Brasil y traen la enfermedad, pero así que sean contagios acá en Paraguay ya hace más de 10 años que no hay por eso. Luego tenemos el Plasmodium falciparum, que estas son sus formas sexuales, la forma en la que se transmite, en forma de gametocitos que están general, este tipo generalmente está fuera de los glóbulos rojos. Puede haber también dentro, pero generalmente están fuera. Y este es intracelular, o sea, cómo se encuentra dentro de lo que es el glóbulo rojo, es mucho más irregular, no es, su forma no es tan perfecta, no sé si perfecta, pero no es tanto como el otro, que el otro se nota bien que era un circulito, literalmente parece un anillo. Este es mucho más irregular, el núcleo suele estar hacia afuera del parásito o puede estar también como este que está dentro de lo que es el parásito. Luego tenemos el Plasmodium ovale, que genera este tipo de granulaciones dentro de lo que es el glóbulo rojo. Tiene varios núcleos dentro de lo que es el parásito y deforma bastante lo que es el parásito. Entonces sí, ya es una forma mucho más rara, ¿verdad?, de encontrar. También tenemos lo que es el malaria, que es muy parecido al otro, solamente que como usaron acá las granulaciones, estas son mucho más finas y estos sí ya son mucho más gruesas y el núcleo también no suele tener ese núcleo en varias partes como lo que es el oval. Y luego tenemos el Noblesi, ¿verdad? Que es mucho más irregular todavía y ahí no se ve bien nomás, pero esta parte tiene una mancha, generalmente tiene una parte que acá no se ve bien, no sé o sea, no sé si se ve bien, yo no veo de lejos, pero en mi computadora se ve bien que es medio un color mostaza. Y esa es la característica, ¿verdad?, que tiene este parásito, que tiene tipo unas granulaciones de color mostaza. Luego tenemos la leishmaniasis, que nosotros sabemos que es un parásito que generalmente o más comúnmente afecta, ¿verdad?, a los perros, ¿verdad?, que es lo que uno más tiene generalmente o hay más en la comunidad. Tenemos que saber que hay tres tipos de leishmaniasis. Tenemos la leishmaniasis visceral, la cutánea y la mucocutánea. Cuando hablamos de leishmaniasis visceral, nosotros vamos a hablar de una enfermedad en donde la lesión, en donde la úlcera en sí, ¿verdad?, de este parásito que provoca este parásito va a estar en los órganos, o sea, va a ser de forma interna. Por eso generalmente es la forma más grave de lo que es la enfermedad. Nos puede llegar a dar fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, que es un aumento del tamaño del hígado y del vaso, anemia, ¿verdad?, porque es un parásito. Y si no se trata, genera la muerte en más del 90% de los casos. O sea, tiene una mortalidad súper alta. Luego tenemos la mucocutánea, que generalmente afecta la parte de las mucosas, ya sea la mucosa de la boca, la mucosa de la nariz, la mucosa genitourinaria, que si no se trata también eso a tiempo y se observa la presencia, ¿verdad?, de la úlcera ya en estado avanzado,
tienen que saber que eso ya no cicatriza bien y va a generar una discapacidad grave o una discapacidad parcial, por lo menos ya de por vida. Y luego tenemos la cutánea, ¿verdad? Que es la forma más común y que generalmente la úlcera se encuentra, ¿verdad? En la piel, en partes de la piel. Y eso ya, este tipo de parásitos, ya la cicatriz que va a ir dejando ya va a ser de por vida. Se transmite por la picadura de flebótomo que se ve ahí en la imagen, ¿verdad? Que es como como un mosquito, pero un poco más chiquitito. Y como le dije hace rato, principalmente afecta a los animales en sí. Los síntomas, como les dije, dependiendo, ¿verdad?, de qué tipo sea, puede ser dificultad para respirar, llagas en la piel, congestión y goteo nasal, hemorragia nasal también, dificultad para deglutir en caso de que afecte la parte de de la mucosa gastrointestinal, úlceras también, ya sea en la boca, la lengua, las encías, los labios, nariz. Y también puede llegar a generar tos, diarrea, fiebre, vómitos y también depende mucho de la zona o el lugar en donde se genere la lesión. Por ejemplo, tenemos lesiones ahora de esta enfermedad que generalmente la lesión está en la piel. Cuando es visceral es esa lesión, pero dentro del cuerpo, ya sea en el estómago, en el hígado o en donde esté afectando el parásito. Este tipo de lesiones, ¿verdad? Como les dije, ya va a generar una cicatriz de por vida, ya por más que se cure, se va a quedar siempre eso. Tenemos en la primera imagen ahí que tiene el fondo rojo, que es la lesión o la infección es local, o sea, está en un solo lugar. Y en la segunda imagen sí ya tenemos una lesión que se va a esparcir. Y ese es el parásito, ¿verdad? De la leishmaniasis, ¿verdad? Que justamente si uno hace un raspado, ¿verdad? De esa zona, o también se puede detectar en la sangre, ¿verdad? Uno va a observar este tipo de parásito. Luego tenemos la enfermedad de Chagas, que es causada justamente por el Trypanosoma cruzi, que es una enfermedad que es causada justamente por el protozoo que se llama Trypanosoma cruzi. Tenemos que saber que esta enfermedad está muy desatendida. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que generalmente no aparece rápido. O sea, no es que uno le pica lo que es la famosa vinchuca, no sé si conocen, y si es que tiene ese parásito, ya uno ya va a generar los síntomas. Generalmente, después de lo que es la picadura, entre 20 a 30 años después, recién uno empieza a generar los síntomas, o sea, uno empieza a tener los síntomas de lo que es este parásito, la lesión que genera este parásito. Entonces, es muy difícil dar con un tratamiento o con un diagnóstico preciso. Generalmente se detecta así por pruebas así de rutina y cosas así, que sea una embarazada que se hace su perfil TORCH. En el perfil TORCH está desde Chagas y ahí sale, ¿verdad? Positivo o puede salir negativo. Eh, entonces es difícil, es muy difícil, ¿verdad?, de dar con el diagnóstico preciso. Los síntomas de esta enfermedad, la fase aguda generalmente dura 2 o 3 meses, pero generalmente cuando ya se empieza a generar lo que es la enfermedad, puede depender también de dónde esté generando la infección, la enfermedad, porque hay varias zonas del cuerpo en donde puede afectar. Los síntomas leves inespecíficos son fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos agrandados, palidez, dolor muscular, dificultad para respirar, hinchazón, dolor abdominal. Y durante la fase crónica, que ya es, como le digo, una fase en donde ya la enfermedad está muy avanzada, eh, generalmente ya el lugar en donde afecta principalmente va a ser el corazón. Entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene problemas del corazón, tiene un corazón, se le hace los distintos estudios, se le hace lo que es el test de Chagas, sale positivo y había sido el problema que tenía el corazón.
era a raíz de lo que es el parásito en sí. También puede afectar la parte gastrointestinal, ya sea el esófago o el colon. También puede afectar la parte neurológica. Y como le digo, con el paso de los años, si no se trata a tiempo, ¿verdad? Eso puede llegar a generar, como les dije, principalmente afecta lo que es el corazón, puede llegar a generar una insuficiencia cardíaca progresiva y, y se afecta, por ejemplo, el sistema nervioso, habrá una destrucción progresiva de lo que es el sistema nervioso también y lo que es el músculo, en caso de que sea un músculo cardíaco. La transmisión, ¿verdad? Se transmite por contacto de las orinas o las heces infectadas de ese artrópodo, ¿verdad? Que es la famosa pinchuca. ¿Entonces alguna vez vieron? Seguro que sí. ¿O no? Nunca vieron. Generalmente están haciendo, realmente van a ver más en lugares o en casa o en zonas donde hay muchos gallineros y cosas así en esa zona. O por ejemplo, si ustedes tienen en su casa, en el fondo, una pieza, un depósito que no se abre mucho, en ese tipo de lugares generalmente se encuentra este tipo de bichitos. Ahora no sé qué dice. Este es el parásito, ¿verdad? Es lo que es el... ¿qué dice? Este es el parásito, ¿verdad? Que es el Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Que uno puede llegar a observar en un examen de sangre, en un hemograma. Luego tenemos el Toxoplasma gondii, que es una infección que es causada justamente, o sea, la toxoplasmosis es causada principalmente por el parásito que se llama Toxoplasma gondii, que generalmente tiene vital importancia, ¿verdad? En las embarazadas porque es una enfermedad que se puede transmitir, la mamá le puede transmitir a lo que es el feto y las personas, ¿verdad? Con un sistema inmunitario debilitado también corren el riesgo, ¿verdad? De generar o de sufrir, ¿verdad? Una enfermedad potencialmente mortal, o sea, puede llegar a causar lo que es la muerte. En las mujeres que les pasan, ¿verdad? El parásito a sus hijos, generalmente suelen nacer, ¿verdad? Con algún tipo de complicaciones. Generalmente la complicación más común que tienen son problemas en lo que es la visión, porque generalmente el parásito se va y se enquista en el ojo, ¿verdad? De la criatura. Entonces, generalmente dentro de lo que es un perfil que se llama perfil TORCH, que los que tuvieron hijos seguramente ya saben, se habrán hecho sí o sí, entra lo que es la toxoplasmosis, los anticuerpos IgG, IgM, y dependiendo si sale positivo o negativo, ahora se hace otro estudio para saber si la infección fue reciente. Porque si fue reciente, sí, uno tiene que tratar o sea, uno tiene que tratarse, ¿verdad? Contra ese parásito. Pero si ya la infección fue ya anterior y ya lo que tiene netamente es un recuerdo, entonces no hace falta. ¿Qué pasa con una embarazada que tiene este tipo de parásitos? Hay un aumento de riesgo de lo que es un aborto espontáneo, muerte fetal y también problemas, como les dije hace rato, los problemas más comunes son los problemas de la visión, ceguera, también puede haber un retraso en el desarrollo y diferencias también en lo que es el aprendizaje de la criatura. ¿Qué causa la toxoplasmosis? Lo que no le dije también es uno se puede contagiar comiendo, ¿verdad? Algo que está contaminado con materia fecal de los gatos en sí que tengan este parásito. Obviamente nadie va a ir y va a comer algo que tiene materia fecal, pero ustedes saben que los gatos se van, hacen sus necesidades, siempre se quedan restos por el pelo del gato sale, se queda, qué sé yo, en el patio hay viento, ese viento mete el pelo del gato adentro de su casa, ahí se queda en el sofá, van a agarrar una galletita
y bueno, así uno se puede contagiar. Por eso es lo que se le da, por eso el gato no es para cualquiera. Porque uno quiere tener gato, pero quiere tener gato para que esté suelto por la calle y que haga su vida, toda la mañana que haga su vida, que se va, que recorra todo el barrio y que solamente venga para comer y para dormir. No debería ser así porque son un poco de este tipo de enfermedades y hay muchas personas o muchas embarazadas que pierden sus hijos justamente por la inconsciencia en sí, ¿verdad? De la gente que no sabe, ¿verdad? Tener ciertos animales, ¿verdad? Lo mismo con los perros, ¿verdad? Hay gente que tiene perro y le saca en la calle el perro, hace su vida y así contraen, qué sé yo, erliquia, contraen leishmaniasis, ¿verdad? Y esos son enfermedades que también nos pueden llegar a afectar a nosotros. Y que uno, si a uno no le toca de cerca, uno no le importa, ¿verdad? Uno dice, ¿qué es lo que tanto, ¿verdad? Pero en el momento que a uno le toque de cerca o le toca a un familiar o le toca a un conocido, ¿verdad? Va a tener en cuenta y va a saber lo que es la importancia en sí, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Porque hay mucha, como le digo, hay mucha gente yo le hablo principalmente de los gatos, porque yo también tuve un tiempo problemas en casa con los gatos que no sé si mis vecinos tenían, pero se iban a dormir en mi casa 10 gatos, yo nunca tuve gatos. Y quilombo hacían ahí en mi patio. Una vez me levanté para llevar a mi hija a la escuela y así me fui enfrente de la camioneta, así abrí y miré el capó lleno de sangre en el capó. Así lleno de sangre, así, la patita del gatito así por la sangre. No, para ella no, no sé qué pasó, pero ella no tengo gato por suerte. Pero hubo un tiempo y entraban cuando hacía frío, entraban debajo de la camioneta y dormían ahí hacia el motor, donde es calentito. Dormían ahí. Y yo cada vez que arrancaba, salían así debajo del motor. Y desconectaban todo. Había veces que yo arrancaba y no me arrancaba. No sé ni quién era. Después tuve mi perrito. Ahora tengo un perrito y seguramente de ese olor habrán corrido todos. Y sí, son ahí, eran gatos ajenos porque ellos entraban netamente para dormir a la noche. Cuando llovía y cuando hacía mucho frío entraban ahí. Y siempre se iban así hacia mi vehículo, dormían ahí cuando hace frío, entraban debajo de mi vehículo y dormían ahí en el capó, donde estaba el motor. Y cada vez que yo arrancaba ese, escuchaba así, salían así debajo de mi vehículo, dos o tres gatos, esos salían de ahí. Y cuando hacía calor dormían en el techo o sobre el capó, allá afuera. Y como te digo, quilombo, una vez encontré así sangre ahí por mi capó. Había veces que yo arrancaba mi vehículo y me salía salud del check. Me iba a llevar hacia el taller y me decía que se movió un sensor, se movió no sé qué. Y él me decía, luego tenés gato, me decía el mecánico, no, pero entran gatos ahí de la calle. Sí, porque entran acá, se mueven todos los cables, se desconecta y lo mueven. Y lo mueven. Entonces los gatos no son para cualquiera, hay que saber tener. Y como le dije también, no netamente ese tipo de problemas le va a generar, sino que también problemas mucho más graves, problemas de salud. Si ustedes, por ejemplo, eh, por así decirlo, porque los síntomas que generalmente tiene esta enfermedad son síntomas como una gripe. Entonces, si ustedes, por ejemplo, da la casualidad que nunca fueron alérgicos, nunca tuvieron ese problema y de repente empiezan a resfriarse o empiezan a engriparse, a cada rato que se engripan una semana, después a las 3 semanas se vuelven a engripar, después se curan, después a las 3 semanas se vuelven a engripar y así sucesivamente puede ser también, da la coincidencia que ustedes están con presencia de gatos, ¿verdad? Y gatos callejeros generalmente en su casa. No, hay que descartar, ¿verdad? Que sea también eso, porque este tipo de parásitos generalmente cumple ciclos, ¿verdad? O sea,
Produce la enfermedad un tiempo, después queda dormido, después se despierta otra vez, genera otra vez la enfermedad y así sucesivamente. O sea, es un tipo de parásito que puede permanecer inactivo o latente, también se dice, dentro del cuerpo por ciertos periodos de tiempo. Y cada rato, cada cierto tiempo va a ir generando los síntomas en sí de lo que es la enfermedad. ¿Cómo se contrae? Como le dije hace rato, se contrae al ingerir lo que es algo, ¿verdad? Que esté contaminado justamente con el parásito. Y tenemos que saber que este parásito justamente se reproduce en los intestinos, ¿verdad? De los gatos y va a terminar, ¿verdad? Este parásito en las heces. Y las heces de los gatos sabemos que pueden contaminar el suelo, el agua, el material en el que estamos y también los alimentos que comemos, por el hecho de que puede quedar en su pelo, ¿verdad? Y eso puede ir, ¿verdad? Que sea al sofá, a la mesa, a pieza, a manos y al comer algo nosotros estamos ya introduciendo el parásito en sí dentro de nuestro cuerpo. Ese sería el parásito. Ese sería cuando se enquista el parásito y cuando permanece latente o inactivo, se generan así ciertas bolitas de quiste, rompen, se liberan esos parásitos y ahí van generando lo que es van generando los síntomas de la enfermedad. Después se vuelven a enquistar, pasa un tiempo, se rompe otra vez y genera así de vuelta lo que es la enfermedad. Esos son los parásitos, el que está hacia la izquierda, ya son los parásitos adultos en sí. ¿Entendió hasta acá? Vamos a descansar 10 minutitos y vamos a ir por la tercera parte y ya terminamos por hoy. Vamos a ponerlo luego un ratito. Van a ir al baño y cosas así.